buen día, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va? Estamos llegando a la mitad de la semana, miércoles 15 de julio. Compartimos con ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen con un recorrido informativo bien importante, ¿no? Con una combinación de notas que tienen que ver con lo nacional, lo internacional y además que vinculan a Venezuela en algunos hechos bien importantes y significativos. Por ejemplo, algo que no ocurría desde hace muchísimo tiempo fue una convergencia entre la oposición y el gobierno ayer por el caso de Guyana en cuanto al respeto y el reclamo sobre la soberanía solicitada por Venezuela desde hace años sobre el territorio Esequibo. Aprobó por unanimidad la Asamblea Nacional pues un respaldo pues a la recuperación de ese territorio que desde hace muchos años está en reclamación. Sin embargo, se hicieron algunos reparos sobre propuestas de la oposición, pero esta en cuanto a lo que es estrictamente la soberanía dio el apoyo, lo cual pues llamó la atención en este caso y bueno, bajó un poco las tensiones y presiones que existían frente a la postura que algunos líderes de oposición habían hecho al principio con el tema del Esequibo. Eso es bien importante por un lado, ¿no? En lo internacional, bueno, destacan varias notas. Una de ellas es el acuerdo para reducir también las tensiones y también cerrar el paso, es lo que se dice, de alguna forma muy gráfica, cerrar el paso a que Irán pueda fabricar bombas nucleares. Hay un acuerdo entre Irán y 6 potencias que ayer se dio a conocer, lo cual ha provocado bueno, un debate ya internacional en diversos sectores, por ejemplo en Israel. El primer ministro Netanyahu pues, se pronunció sobre esto y dijo que era un error histórico. También en los Estados Unidos el Partido Republicano, o por lo menos voceros del Partido Republicano, no todo el partido como tal, se pronunció en ese sentido y hay diversas reacciones. Esto repercute también en un tema que nos toca a nosotros, como es el tema petrolero. Al principio bajó el precio del petróleo ayer cuando se conoció la información del acuerdo. Posteriormente subió un poco, pero lo que se visualiza y lo que se vislumbra, según los expertos, es que va a bajar el precio del petróleo hacia el futuro. Otros temas importantes que ocupan un espacio pues, de mucha jerarquía en medios de comunicación social y por supuesto también lo tratamos en esta primera emisión del noticiero de Televen, son las secuelas de lo que fue el enfrentamiento armado en la Cota 905. Ayer se presentaron al parecer también otros enfrentamientos en la zona de Ocumares del Tuy. Entonces hay versiones encontradas, se están pronunciando organizaciones de derechos humanos, también el gobierno y algunos sectores de la oposición, porque falta claridad alrededor de cómo se desarrolló esa operación donde participaron la policía y también organismos de inteligencia y la Guardia Nacional. Hasta ahora lo que se conoce es un número de 15 personas fallecidas, 134 heridos. Se está hablando de los paramilitares porque hay algunos colombianos detenidos que no sé si los van a expulsar o los van a juzgar acá en Venezuela. Lo cierto es que también se presentó una situación tensa en la morgue con los familiares y hay mucha confusión que tendrá que aclararse, sin duda alguna tendrá que aclararse en las próximas horas. Pero hay más, mucho más, que vamos a ir presentando en esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos entonces con la portada, con nuestros titulares. Bueno. La primera información tiene que ver con la presencia de Maduro en el acto de transmisión, de mando de los nuevos comandantes del Ejército, Aviación Armada y Milicia Nacional, que se realizó ayer en la tarde en el patio del Ministerio de la Defensa. Ahí se produjeron también algunas apreciaciones. Bueno, por presión, otro tema, tiene que ver con sucesos. Por presión de los cuerpos de seguridad fue liberado el presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado, Anzoátegui, luego de ser víctima de un secuestro en la población de Curataquiche. Siguen los problemas con el grupo de Empresas Polar. Trabajadores de Empresas Polar en Táchira, Bolívar y Anzoátegui protestaron por la falta de materia prima para la producción, porque siguen sin adjudicarse divisas que debe otorgar el gobierno. Hay que recordar que el gobierno adjudica, más no liquida a la empresa, quien paga directamente internacional en el exterior. Porque esto debe aclararlo, porque esto sigue el cuento de que son las empresas las que reciben el dinero. No reciben el dinero. Paga el Banco Central de Venezuela los proveedores internacionales. Vamos con el tema internacional. Aumenta la tensión en Grecia. El primer ministro Alexis Tsipras intentará conseguir ante el Parlamento la aprobación del paquete de reformas a cambio de un nuevo rescate financiero. La crisis universitaria se agudiza.
la situación se hace más crítica. Ayer hubo unas declaraciones muy controversiales del ministro Ricardo Menéndez. Esto tuvo respuesta de parte de las autoridades universitarias. Y hoy precisamente estaremos conversando aquí en el estudio con la rectora de la Universidad Central, Cecilia García Arocha. Y al final, otro tema polémico que tiene que ver con una famosa cantante y actriz venezolana, María Conchita Alonso. El Ministerio del Interior y Justicia ordenó la continuidad para anularle la nacionalidad por naturalización a María Conchita Alonso. Los detalles sobre esto los tendrán al cerrar pues, el noticiero en nuestra sección de arte y espectáculos. Vamos con los titulares de la prensa nacional, prensa regional, el registro de nuestros corresponsales, información del tiempo, está lloviendo por lo menos en el centro del país y la información del tránsito. Entonces, vamos con Gaudí y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bueno, acá amaneciendo. ¿Cómo amaneces, Carlos? Bueno, más o menos. Ya mejor. Ya mejor. Ya mejor, quebrantado todavía, pero bueno, ahí vamos. Adelante. Claro que sí. Muy buenos días, Venezuela. Qué rico que nos estén acompañando una vez más acá en el noticiero Primera Emisión. Sí, ¿Qué señor. tal, Ricardo? Buenos días, Gaudí. Buenos días también para todos nuestros televidentes. Carlos ya decía que había amanecido lloviznandito, así que hay que tener cuidado en la vía para no tener ningún tipo de accidente. Estábamos revisando, Carlos, ya ayer fue publicado por parte de las autoridades mexicanas un video donde se muestra el momento en el que escapa el Chapo Guzmán de la cárcel. Entonces un poco lo vamos a rodar para que ustedes puedan ir observando. El Chapo es el que está en ese momento allí, que se está levantando, ustedes ven, se dirige a esa zona, ellos lo llaman el punto ciego, esta zona de acá, porque es donde está la ducha y no alcanza la cámara a captar el momento. Y fíjense que él desaparece. Hay instante allí en el que desaparece y se presume pues que fue en esos momentos en los que él logra escaparse por ese túnel, que más adelante lo vamos a ver. Estas son otras imágenes de la cámara que estaba colocada, de la cámara de seguridad. Más adelante en este video se muestra. Esta es la parte interna de la celda y se muestra lo que es eso, pues lo que les estábamos comentando. Esta es la parte donde él se baña y acá no hay una visual de la cámara, a pesar de que está allí. Y es por este hueco, por este túnel, por donde escapa el Chapo Guzmán. Y creo que más adelante hay imágenes de lo que es el túnel que se construyó para que escapara este narcotraficante. Bueno, hay una complicidad interna, pero yo creo que es evidente, ¿no? Sí. Bueno, tendrá que confirmarse, pero es demasiado obvio, ¿no? Sí, o sea, tienes las cámaras, hay el punto ciego que tú señalabas, y cuando desaparece tanto tiempo, quienes están encargados de ver y hacerle seguimiento al movimiento de cámaras no hacen nada. No, y se supone que todo esto para construirse, mira. Sí, Sí. no, kilómetro es y fácil, medio, ¿no? ¿no? No, y además había motocicletas dentro del túnel, o sea, todo estaba ya fríamente calculado, como dirían por allí, Sí, es tenían así. su motocicleta, su casa, y además ahora están circulando fotos del Chapo en una aeronave, él de piloto, y tomando una bebida espumosa, y dicen que eso tiene muy bravo al gobierno mexicano. Bueno, imagínate. Ahora, ¿cómo sacaron la tierra del Gran Misterio? ¿La colocaron allí donde está en la casa en construcción? No Claro, se y sabe. eso tuvo que haber hecho algún tipo de ruido, porque con una cucharita no creo que... Claro, 700 toneladas calculan las autoridades que sacaron de tierra. Así es. Bueno. Se conocerán detalles. Los vecinos de esa casa por donde fue la fuga dicen que eran vecinos nuevos estos y que no hablaban con casi nadie del sector, obviamente. Mira, vamos a empezar, porque si no los que nos vamos a No, tener que dar la sí. fuga somos nosotros. Sí, por porque aquí. nuestra productora nos va a ahorcar. No, sí. Empecemos con la revisión de los titulares, lo hacemos con el diario El Universal en este día y ellos dan prioridad a declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Presidente convoca a la Unión en defensa del Esequibo. Nicolás Maduro reiteró su rechazo al nuevo gobierno de Guyana por considerar que viola el Acuerdo de Ginebra al permitir la incursión de Exxon. Por su parte, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad respaldar las medidas anunciadas por Maduro con relación a la controversia tras un largo debate en el que oficialistas y opositores coincidieron en ratificar la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo. En otra nota, levantarán sanciones a Irán tras un histórico acuerdo nuclear. El acuerdo por Irán y el Grupo 5+1 establece que Teherán reducirá el número de centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio de 19.000 a 5.060 y mantendrá este nivel durante una década. Además, ustedes van a ver allí gráfica principal, da cuenta de esta nueva hazaña que logró el día de ayer la NASA y
Reseñan de esta manera: 9 años para llegar a Plutón. La sonda New Horizons tardó 9 años en recorrer los 5.000 millones de kilómetros que separan a la Tierra de Plutón. Al llegar a la órbita del 9º planeta envió 2 fotografías. La sonda recabó información que indica que Plutón no es tan pequeño como se creía, pues mide 80 kilómetros más de ancho y 2.370 kilómetros más de diámetro de lo que se pensaba. Y en el ámbito internacional, Congreso mexicano investiga fuga del Chapo Guzmán, y allí tienen ustedes una fotografía de este polémico túnel por donde se fugó este capo. Bueno, vamos a revisar ahora la portada, amigos, del diario El Nacional. Ellos tienen información en materia económica en su titular principal. Lo ponen de la siguiente manera: la canasta alimentaria subió 7.329 bolívares en un mes. El año pasado costaba 1/3 de lo que vale ahora y se necesitaba menos de 3 salarios mínimos para cubrirla. Los rubros que han aumentado más son granos, carnes, frutas y hortalizas. El otro titular principal del diario El Nacional tiene que ver con otra óptica de lo sucedido en la cota 905. Dice: muertos en redada de la 905 recibieron tiros muy de cerca, tanto a Edison Alcalá, que tenía un orificio en el pómulo derecho, como a Alberto José Rauseo, con 3 balazos en el tórax. Le dispararon casi a quemarropa. Autoridades niegan a los familiares información sobre los muertos y detenidos. Solo han sido reclamados 5 cadáveres. Más abajo leemos: por unanimidad la Asamblea Nacional respalda a Maduro en reclamo a Guyana, todo dentro del Acuerdo de Ginebra. Contraloría inhabilitó a María Corina Machado por 12 meses. La decisión que afecta a la dirigente de 20 Venezuela se basa en el artículo 39 de la Ley contra la Corrupción, que establece esa sanción al funcionario que cese en sus funciones y no presente la declaración jurada de patrimonio. Machado comentó la medida por Twitter: actúan como los dictadores que son, dijo de manera textual María Corina Machado. Nos vamos a detener en la gráfica que presenta el diario El Nacional vinculado al tema deportivo. Plata a los 29 años de edad. La gimnasta venezolana Jessica López se subió al podio luego de finalizar en la segunda posición en la competencia de barras asimétricas de los Juegos Panamericanos que se celebran en la ciudad de Toronto, con una evaluación de 14.700 puntos. Yo quería el oro, pero no pude estar triste. No puedo estar triste por la medalla de plata que ganó, dijo la venezolana Jessica López. Veamos qué trae últimas noticias en su portada del día de hoy. Ellos destacan este debate que se llevó a cabo el día de ayer en la Asamblea Nacional y señalan: Asamblea votó unida por el Esequibo. El Parlamento aprobó por unanimidad un acuerdo de respaldo a las acciones del Ejecutivo. El presidente Maduro informó que Venezuela iniciará una gira por América Latina y el Caribe. Rechazó las declaraciones temerarias del canciller guyanés. En otra nota, entre los detenidos, se refieren a este procedimiento de la cota 905, hay 5 buscados por homicidio. El ministro de Interiores dijo que algunos de ellos se dedicaban al robo de vehículos para cobrar rescate. Y precisamente sobre este tema, Bernal, son declaraciones del diputado Freddy Bernal: bandas criminales han tocado a policías y jueces. También tenemos pues la gráfica principal, ya la verán allí. Se refiere a esta transmisión de mando del alto mando militar que se realizó en el Fuerte Tiuna. El jefe de Estado encabezó el acto de transmisión de mando de los comandantes del Ejército, donde agradeció a los comandantes salientes y anunció la designación del almirante Remigio Ceballos como jefe del Estado Mayor Conjunto. También tenemos un reporte especial en el tema educativo. Colegios privados suben sin consultar. Padres denuncian aumentos de la matrícula violando la norma del Ministerio de Educación. En el tema internacional, Ecuador estalló bomba en sede del partido de Rafael Correa. Vamos ahora con la portada, amigos, del diario Vea. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Bueno, la creación de una unidad especial contra el paramilitarismo. Este es el titular principal del periódico. La orden fue dada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien deberá articular fuerzas cívicas, militares y policiales. El mandatario rechazó las tergiversaciones a la Operación Liberación y Protección del Pueblo dada por algunos medios de comunicación. Nos vamos a ir a la gráfica principal, dice: al son soberano. El mundo
conocerá la verdad de Venezuela y el Esequibo, especificó el jefe de Estado al reiterar que nuestro país recuperará ese territorio por el Sendero Pacífico. Consideró que el pueblo de Guyana es llevado a un callejón sin salida por el régimen de David Wagner. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un documento en respaldo al mandatario, quien presidió la transmisión de mando de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Otros temas: revelan rostros golpistas de cívicos en Bolivia. Feria del Libro hoy y mañana en el Estado portuguesa. Medios privados avalan el terror paramilitarista. En la parte superior se reseña la visita de Rigoberta Menchú a nuestro país, Nobel de los Derechos Humanos en Venezuela. El diario 2001, en su primera plana del día de hoy, reseña pues como principal información un reporte especial que ellos han hecho y lo titulan de la siguiente manera: piden estar ojo pelado con dietas milagrosas. El Instituto de Higiene Rafael Rangel emitió un comunicado para prohibir la comercialización de un té adelgazante por no tener permiso de venta. Especialistas sugieren moderación en el pico y no creer en cuentos de pastillas o laxantes que enflaquecen en un 2x3. Además, en Cambote, la Asamblea Nacional apoya defensa del Esequibo. Pese a expresar reparos que no fueron incluidos en el acuerdo final, la oposición votó a favor de respaldar las acciones del Ejecutivo frente al rollo con Guyana. El texto fue entregado anoche mismo al presidente Maduro. También reseñan: Enrique Capriles lanza receta para superar la crisis. Propone un acuerdo general o un aumento general de sueldos de 50%, devolver las empresas expropiadas para reactivar el empleo y la inversión, así como revisar los convenios petroleros con regalías de hasta 100%. En la gráfica principal se la dedican al tema del transporte y pues titulan: más lisos que cachetes de bebé. Se refiere pues a los cauchos de estas unidades de transporte público. En la contraportada, tema de suceso: matan a sargento de la Guardia Nacional Bolivariana. José Luis Sánchez Castillo, 30, viajó desde Barquisimeto a Caracas para realizarse unos exámenes médicos. Dos delincuentes lo interceptaron en el barrio Mirador del Este para robarle la moto. Al resistirse, le dispararon en el rostro. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Mundo, Economía y Negocios. Información, obviamente, en materia económica es el titular principal y lo que compone la primera página de este diario. Agencias de publicidad se reinventan. Estas empresas buscan en el mundo digital alternativas para enfrentar el mercado cambiante. La estrategia apunta a diversificar los servicios. Alianzas son comunes en el sector. Aprueban créditos para cubrir salarios, esto como parte del resultado de la sesión de la Asamblea Nacional del día de ayer. La AN autorizó 119.385 millones de bolívares en recursos adicionales, de los cuales 99.879 millones de bolívares cubrirán los aumentos que han sido decretados. Veamos qué trae Meridiano en su primera plana de hoy, miércoles 15 de julio. Ellos destacan: mandó la americana. Entonces dicen acá: Mike Trout fue el más valioso. Al igual que en 2013 y 2014, el nuevo circuito se impuso en el clásico de mitad de temporada y tendrá la localía en el inicio de la Serie Mundial. Félix Hernández lanzó un inning en blanco. Bueno, nos toca hacer pausa, Gaudí. Sí, ya venimos en la próxima parte del reporte del tráfico y el estado del tiempo, aquí en la primera emisión del noticiero. Sigan allí. Les recordamos que puede consultar la primera emisión del noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Y usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Envíenos las denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos a la dirección en Twitter, @el_noticiero. Debe colocar nombre y apellido, así como su número de cédula de identidad. Bueno, vamos a comenzar, amigos, haciendo la revisión de los diarios de circulación regional. Nos vamos al estado Nueva Esparta con la portada del diario Caribazo. ¿Qué nos dice? El oso de la Polar también rugió en Nueva Esparta por su derecho al trabajo. La Voz de Miranda destaca: Misión Vivienda quitará apartamentos a choros. El antetítulo en la cuenta en Twitter, Alerta Pueblo: se podrá denunciar a malandros. Vamos ahora con la portada del diario El Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui. Precios de los alimentos se disparó 29,7% en el mes de junio.
El informador del Estado Lara también toca el tema de los alimentos, pero desde esta óptica. La caraota se montó sobre los 500 bolívares y en un tema más local, polichoros agarrados con las manos en la masa, y se refiere a un operativo que se realizó en Cabudare, allí en el Estado Lara. Nos vamos con la portada del diario El Aragüeño. Circula en el Estado Aragua información de carácter nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 672 millones de bolívares para el Estado Aragua. Correo del Caroní de Bolívar destaca: Capriles propone restituir empresas expropiadas y aumento salarial de 50%. En un tema más local, reseñan Ciudad Bolívar se queda sin harina de trigo. Vamos con la portada de Notidiario, que circula en Delta Amacuro. Reclusos del retén de Guasina reclaman por una comida. Panorama del estado Zulia en el occidente venezolano. Tenemos acuerdo unánime en la Asamblea Nacional por el Esequibo, y en un tema más local, caen roba auto periquitos. Bueno, nos vamos ahora con nuestros corresponsales. Ellos ya están listos para traernos su reporte en este contacto en directo con las regiones. Allí los tienen. Gracias, Estudios. Buenos días. Les informamos que estudiantes de la Universidad de Oriente Núcleo Anaco solicitan a las autoridades de Hidrocaribe y a la alcaldía de este municipio ayudarlos a solventar el problema respecto al servicio de agua potable, debido a que desde hace más de un mes no contarían con el mismo, razón por la cual fueron suspendidas las actividades. Hoy miércoles entra en vigencia el decreto por parte de la alcaldía del municipio San Cristóbal en el estado Táchira del aumento del pasaje de 9 a 15 bolívares, previo a varias reuniones del ayuntamiento capitalino con el sector transporte público. Asimismo, la decisión generó rechazo en algunos sectores. Recientemente, líderes estudiantiles de diferentes casas de estudio marcharon por la ciudad capital como medida de protesta. En el constante monitoreo que realiza Protección Civil a los distintos afluentes acá en la región zuliana, han podido evidenciar cómo estos han reducido su cauce. Esto a consecuencia de que han mermado un poco las lluvias en el eje cordillero andino y en la parte de Colombia, allá donde nacen precisamente muchos de los afluentes que atraviesan sobre todo la zona sur del lago de Maracaibo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Revisemos las condiciones del tiempo para las próximas horas. Actividad de la zona de convergencia intertropical genera intervalos nubosos con precipitaciones dispersas. Algunas tormentas eléctricas sobre el territorio nacional, especialmente en los llanos occidentales, Andes, centro, occidente y sur. Barcelona estará parcialmente nublado, temperatura máxima 32 grados centígrados y mínima 23 grados centígrados. Cumaná parcialmente nublado con precipitaciones, máxima 34 grados centígrados y mínima 21 grados centígrados. La Asunción parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura máxima 32 grados centígrados y mínima 22 grados centígrados. Veamos cómo avanza el tráfico a esta hora en todo el país con Ricardo Salmerón. Bueno, comenzamos revisando justamente la situación del tráfico. Nos vamos a ir a la Panamericana. Hay cola sentido hacia la ciudad de Caracas a la altura de la Rosaleda. Además está lloviendo, como se puede ver en la imagen que nos manda uno de nuestros seguidores. Vamos a revisar ahora lo que es la situación de la autopista regional del centro. Llueve fuerte desde los valles del Tuy hacia la ciudad de Caracas. Mucha precaución en la vía. Situación similar ocurre en la que es la Gran Mariscal de Ayacucho, que comunica a Guarenas Guatire con la ciudad de Caracas. Lento a partir de El Cercado. También nos dicen que bueno, que llueve muy fuerte desde la madrugada en Santa Bárbara de Barinas. Precaución en la vía, autopista regional del centro a la altura de Paracotos. Mucha precaución, hay lluvia fuerte. Juan Carlos Rivas nos los dice. Esta es otra imagen de la Panamericana y del retraso que hay en la Rosaleda, en San Antonio hasta el Ivic. Hay un tercer canal que está abierto desde el Ivic. Ahí lo podemos ver. Comenzamos a revisar otros mensajes que llegan. Bueno, esto contrasta con todo lo que hemos venido viendo. Marcial, dinos la verdad si esta foto es de hoy, pero él dice que hay buen tiempo en Juan Griego, en la isla de Margarita. Pues que Dios se los bendiga, sí. También saluda a Jesús Rondón, José Gregorio López, un nuevo despertar también nos mandan por acá un saludo. Mili manda unas empanadas. Mira, aquí tenemos parrilla para todo el equipo de Rubén Papá. También unas arepas que manda Juan Carlos Rivas. Cafecito y finalizamos con este desayuno desde Boca de Uchire en el estado de Anzoátegui. Pescadito frito. Un desayuno oriental. Falta la arepa. ¿Qué te parece, Carlos, ese desayuno? No, se ve muy rico. Se ve muy rico, sin duda alguna. En la mañana un pescadito no cae nada mal, pero allá.
Aquí Caracas es un poco extraño. Aquí es un poco raro. Sí. Sí. Bueno, vamos a resumir algunas de las notas que desarrollaremos en breve en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, lo dicho por Maduro ayer en estos actos donde se registró el traspaso de mando, la transmisión de mando de las Fuerzas Armadas Nacionales, de la milicia, de la aviación, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Armada también. Bueno, allí tendremos información en ese sentido, también información de sucesos, un complemento de todo este debate que se abre alrededor de la acción policial y también de la Guardia Nacional en la Cota 905, también una información que tiene que ver con el rescate del presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado, Anzoátegui. Protestas de los trabajadores de Polar exigiendo que se asignen y de una vez se liquiden las divisas porque si no se va a paralizar la producción. El tema internacional también estará presente, la situación de Grecia. Sigue una controversia que se abre porque internamente en ese país, quienes eran aliados del ministro Tsipras, parece ser que han cuestionado el que se haya logrado un acuerdo con la eurozona. Conversaremos con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, este tema tan delicado y tan sensible como es el de la asignación de estudiantes por decisión de la OPSU. Y culminaremos con arte y espectáculos, que hay una noticia que vincula a María Conchita Alonso. Vamos a conocer los detalles, pero será al final de esta primera emisión. Gracias por seguir con nosotros. Ya está acá Héctor Matos para empezar a conocer detalles de las noticias que acaparan la atención en Venezuela y el mundo. Hola Héctor, buen día. Buenos días, Gaudi Peroso. Hola amigos televidentes. Comenzamos de inmediato ya con detalles de las informaciones. La presión de los cuerpos de seguridad permitió la liberación del presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado, Anzoátegui, luego de ser víctima de un secuestro en la población de Guarataquiche. Luego de que la policía de Barcelona, el 6CPC y la Guardia Nacional realizaran un amplio despliegue, cuando se dio la denuncia de que el presidente de Asogans, Wilfredo Trías, fue secuestrado al momento de detener su camioneta en una falsa alcabala en la entrada de Guarataquiche, estado Anzoátegui, y que hombres con armas largas sometieron al ganadero y su chofer, se conoció que el mismo fue abandonado en una carretera cercana al kilómetro 52 de la Vía Nacional a Maturín. Según versiones extraoficiales, Trías se encuentra en buen estado de salud y no sufrió daño físico. Los cuerpos policiales y la Guardia Nacional se mantienen desplegados, pues los delincuentes huyeron en la camioneta propiedad del ganadero. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el acto de transmisión de mando de los nuevos comandantes del Ejército, Aviación, Armada y Milicia. La ceremonia se realizó en el patio del Ministerio de la Defensa. El único componente de la Fuerza Armada Nacional que no cambió de mando fue la Guardia Nacional, siendo ratificado por el Ejecutivo Nacional el Mayor General Néstor Reverol. El nuevo comandante del Ejército es el Mayor General Juan de Jesús García Tucen. El almirante Franklin Monplacier asume el control general de la Armada Nacional. El Mayor General Edgar Cruz Arteaga es el nuevo comandante de la Aviación Nacional y el Mayor General César Vega González dirigirá la Comandancia General de la Milicia Nacional Bolivariana. El jefe de Estado pidió mantener reunión cívico-militar policial para combatir y rechazar las últimas declaraciones del gobierno de Guyana. Más tarde, durante su programa En Contacto con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, le entregó un comunicado donde los parlamentarios apoyan al gobierno nacional en la defensa del Esequibo por la vía diplomática. El gobierno instalado en Guyana insiste en una campaña brutal de odio contra Venezuela. Por eso este acuerdo, aprobado por unanimidad todos los partidos, grupos y personalidades políticas de la Asamblea Nacional, es un tremendo mensaje en defensa de la soberanía y de la paz de Venezuela y de la región suramericana caribeña, de donde venga quien sea, quien pretenda tocar tierra Esequiba, aguas marinas y submarinas que están en negociación, se verá de frente con Venezuela, sea quien sea, de donde sea, y así lo digo. El primer mandatario señaló que en los próximos días una comisión integrada por diputados, personal de Cancillería y presidentes de poderes públicos viajarán a los países de América Latina y el Caribe para dar a conocer la posición de Venezuela frente a la defensa del Esequibo. Teresa Medina Ambrosino, Televen.
Y este martes la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo de apoyo al Ejecutivo en defensa del Esequibo. Desde el Parlamento, la bancada oficialista aseguró que recuperarán la zona en reclamación, pero en paz. Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado Earle Herrera leyó parte del documento donde los parlamentarios muestran su respaldo en defensa a la propiedad territorial del país. Defendamos el territorio Esequibo. Ese es el legado de Hugo Chávez. Y no es una derecha, y no son unos medios de comunicación social siempre expuestos al servicio de intereses transnacionales que son incapaces y no quieren que se diga ExxonMobil. No son ellos los que van a darle al presidente Chávez y a su memoria lecciones de patriotismo. Esa derecha que decía, tenemos patria, pero no hay papel higiénico, y que analizó realmente el altísimo contenido histórico de los sentimientos más profundos del pueblo venezolano. Por su parte, el diputado de Acción Democrática Jesús Montilla indicó que examinar el Acuerdo de Ginebra en su totalidad es parte de la solución del problema. Asimismo, aseguró que la responsabilidad en torno a la explotación petrolera no depende solo del gobierno de Guyana. Estoy de acuerdo en que la ExxonMobil debe salir del territorio en reclamación, y debe salir también la compañía china, y deben salir todas las compañías que tienen concesiones en el territorio en reclamación. Y para hacerlo no se necesita ir a la guerra. Para hacerlo, lo único que hay que poner en marcha es el instrumento jurídico por el cual estamos protegidos nosotros en este momento. Hay que poner en marcha el Acuerdo de Ginebra, porque el Acuerdo de Ginebra le prohíbe a Guyana entregar concesiones en el territorio en reclamación sin la aquiescencia, sin el visto bueno de Venezuela. ¿Y por qué dieron esas concesiones si están obligados por el derecho internacional a no darlas a menos que no le demos permiso? Porque este régimen le dio permiso al gobierno de Guyana para que diera esas concesiones, y esas lluvias trajeron estos lodos. Además del proyecto de acuerdo de reafirmación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Carolina Bigot, Televen. 3 de los cabecillas de las bandas identificadas en el operativo de la Cota 905 fueron abatidos en los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. Así lo informó el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López. Las bandas identificadas, 3 de sus cabecillas resultaron abatidos o fueron dadas de baja en el enfrentamiento contra las comisiones, hicieron armas, y un cuarto identificado según la inteligencia criminal, un segundo al mando de esa banda también fue abatido. El ministro del Interior anunció que el número de víctimas por los enfrentamientos de la Cota 905 se elevó a 15, debido a que el sujeto que se encontraba herido falleció. Asimismo, indicó que la cifra de vehículos recuperados ascendió a 32 y que de los sujetos detenidos tienen identificados a 5, de los cuales 1 está vinculado al asesinato de un policía nacional y un funcionario del 6CPC. Los otros 4 tienen sus antecedentes por homicidio. El ministro de Interior y Justicia anunció que siguen en el proceso de identificación de los 32 extranjeros detenidos en la Cota 905. Asimismo, informó que el operativo de seguridad sigue desplegado en los 4 ejes de la zona central. Marcos Colombo, Televen. En Táchira, trabajadores de Empresas Polar tomaron la avenida Lucio Oquendo de San Cristóbal. Esto en señal de protesta por la falta de materia prima para la producción ante la no adjudicación de divisas otorgadas por el gobierno nacional. Trabajadores de la planta de distribución de Polar en Táchira para la región andina hicieron un llamado de alerta, pues desde el mes de noviembre de 2014 el gobierno nacional no liquida los dólares a las empresas proveedoras de materia prima. Tenemos ya problemas con la producción de la mayonesa, tenemos en Alimentos Polar, tenemos también una situación compleja en la planta de metalgráfica al no tener
las láminas que nos permiten la construcción de los envases, de los enlatados. Entre tanto, en el estado Anzoátegui, trabajadores de 5 entidades de Empresas Polar se apostaron frente a las instalaciones en reclamo de divisas para la cancelación a los proveedores internacionales de materia prima y también permisos de importación por parte del gobierno nacional. La materia prima es fundamental para nosotros. Si no la tenemos, no podemos producir. Nosotros estamos haciendo todo lo posible, a pesar de las dificultades, para hacer llegar a cada uno de los mercados, abastecerlo con nuestros productos. Por otro lado, en el estado Bolívar, trabajadores de cervecerías y alimentos Polar también realizaron una manifestación exigiendo al gobierno nacional la liberación de divisas para poder obtener materia prima y garantizar la producción en la empresa. Por lo menos nosotros no tenemos cebada ni tenemos unas láminas de metal que es para producir las tapas. Alimentos también tiene su necesidad, que es la parte de la producción de mayonesa y otros productos también que también están llegando a su fin. Esperan soluciones inmediatas, pues temen por aproximadamente 4.000 puestos de trabajo que pueden verse afectados por una baja de producción en la entidad. Y Televen extiende su mano amiga para los hermanos del estado Táchira y Apure que se han visto afectados en las últimas semanas por las lluvias en esas regiones. A partir de este miércoles 15 de julio hasta el próximo jueves 23 de julio, el canal servirá de centro de acopio para recibir alimentos no perecederos y ropa en buenas condiciones, los cuales serán enviados a los estados. Gracias a la Lotería del Táchira, unidos todos podemos ayudar. Los europeos negocian sin pausa para definir el destino de Grecia. Enseguida venimos, sigan ahí. Autoridades mexicanas se mantienen en alerta tras la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán el pasado sábado. Se presume que el jefe del cartel de Sinaloa también mantuvo conexión con criminales de ese grupo durante su estadía en la cárcel para la planificación de la fuga. La fiscal general de Estados Unidos anunció que están dispuestos a colaborar para lograr una rápida captura. Aumenta la tensión en Grecia. El primer ministro Alexis Tsipras intentará conseguir ante el Parlamento la aprobación del paquete de reformas a cambio de un nuevo rescate financiero. Para continuar con las negociaciones, el Eurogrupo le exigió a Grecia llevar a cabo una reforma de las pensiones, una liberación del comercio y la privatización de operadores de red de electricidad pública, así como el aumento del IVA. Bueno, y en los últimos días la Agencia Nacional de Meteorología de España ha registrado una ola de calor que ha alcanzado los 41 grados centígrados. Autoridades ubicaron con alerta naranja la oleada en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. El Consejo de Ministros de Cuba autorizó a la empresa mexicana The Box General Paint para instalar en el puerto de Mariel una fábrica de pinturas de uso doméstico y anticorrosivas de uso industrial. Esto como parte del inicio del proyecto de mayor envergadura económica de la isla. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, 120 ONGs participaron en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Al regreso le contamos en solo minutos. Ya venimos. Fue presentado el Plan Nacional de Derechos Humanos que va a ser sometido a consulta pública a partir de este miércoles. Así lo anunció el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, quien aseguró que actualmente las empresas privadas arremeten contra los derechos humanos de los venezolanos. Las empresas tienen la capacidad de provocar repercusiones negativas para los derechos humanos. Las empresas privadas. Venezuela es un buen ejemplo. ¿Recuerdan el sabotaje y el paro petrolero del año 2002? ¿Qué está pasando hoy en día en nuestras calles? No caigamos en la diatriba política, pero no hay acaso que ocurre con el tipo de cambio y con la inflación inducida y con la especulación. ¿No son esas violaciones a los derechos humanos? Les preguntamos, ¿no lo son? ¿Es el Estado que las está haciendo? ¿O son los especuladores? Entre tanto, el defensor del pueblo Tarek William Saad calificó este plan como un hecho histórico. Manifestó que es de carácter obligatorio para los 5 poderes públicos, al tiempo que reiteró que las 43 personas fallecidas en febrero del 2014 no fueron responsabilidad del Estado. Este plan es, estratégicamente hablando, un golpe a la violencia.
a quienes promueven la violencia como táctica insurreccional para desconocer al Estado y a todos los poderes y al pueblo en su conjunto. Porque la mediática mundial cartelizada ha dicho que los 43 fallecidos fueron producto de la represión del Estado, y eso es mentira. Entonces invisibilizan a las víctimas que fueron asesinadas, sus familiares, por estos grupos. Es una tarea nuestra también educar en función de todo esto. Por su parte, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, propuso que en el plan se incorporen las violaciones cometidas entre 1958 y 1999, así como el derecho a la verdad como una garantía dentro del plan nacional. Nosotros sí sabemos de persecución y de tortura, nosotros sí sabemos lo que es estar perseguido y allanado. Realmente, nosotros actualmente luchamos por tener un Estado respetuoso de los derechos humanos. No solamente porque los consagran los principios como la Constitución y los principios que a cada uno nos acompaña, sino porque es una forma de vida. Y en caso de que estos sean vulnerados, también existen organismos que van a castigar a quienes aparezcan responsables de ello. Una vez que finalice la consulta pública a través de los diferentes portales de Internet del gobierno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentará de manera oficial el Plan de Derechos Humanos, que será implementado en el país. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el propietario de Autorepuesto y Accesorios Cardona en Porlamar, esto por presuntamente acaparar 400 baterías. El fiscal décimo auxiliar de esa región, Robert Mendoza, imputó a Julio César Carmona por presuntamente incurrir en los delitos de acaparamiento y especulación. Ambos están previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Precios Justos. Funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos determinaron que la venta de las baterías tenía un margen de ganancia de 92%. El 6CPC adelanta las averiguaciones sobre el homicidio de un hombre cuya cabeza fue dejada en el busto de Simón Bolívar en Pariaguán, zona sur del estado Anzoátegui. La víctima, identificada como Rosario Gamboa, de 27 años de edad, era conocida como El Roso. Autoridades y habitantes de la zona lo señalaban como el líder de una banda que llevaba su mismo apodo. El hombre presentaba 6 expedientes policiales por homicidio, 2 por secuestro y era investigado por extorsión. Su cabeza amaneció este miércoles en la Plaza Miranda del centro de Pariaguán, junto a un busto de Simón Bolívar, y el cuerpo estaba a 4 kilómetros del sitio, a orillas de la laguna Los Sapos de la misma localidad. Extraoficialmente se conoció que se maneja el ajuste de cuentas como móvil del hecho y el 6CPC mantiene las investigaciones. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El concejal del municipio Sucre, por voluntad popular, Edmundo Rada, acudió al Ministerio Público para ser investigado por presuntamente oponer resistencia cuando fue detenido en el CNE mientras iniciaba una huelga de hambre. Dirigentes de Voluntad Popular acudieron en calidad de testigos junto a su abogado defensor Ramón Flores, quien calificó la detención del concejal como arbitraria. En el transcurso del proceso, que no hubo tal resistencia a la autoridad, sino sencillamente había un acto de protesta como lo contempla el artículo 68 de la Constitución. En la audiencia de presentación ante el tribunal consignarán videos para constatar que el concejal Rada es inocente de los cargos que se le imputan. Partidos minoritarios del Zulia propondrán sus candidatos fuera del acuerdo existente en la Mesa de la Unidad Democrática. Consideran que las primarias debieron ser la manera de elegir a las opciones para las venideras elecciones parlamentarias. Continuar con el esquema del llamado cogollo desvirtúa por completo la escogencia. Y es por eso que hemos rechazado que no puede ser que 4 jefes de los partidos que integran la MUD hayan sido ellos precisamente los que se hayan distribuido en todo el país los circuitos. No descartan que estos partidos pequeños se agrupen en un bloque alternativo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. La Alcaldía Metropolitana de Caracas impulsó una jornada de saneamiento en beneficio de los estudiantes de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. Asistimos porque ellos nos llaman la atención sobre el mantenimiento de sus áreas verdes, el desmalezamiento, la fumigación, tienen la maleza muy alta, esto trae roedores, trae plagas y hasta culebras. Entonces estamos atendiendo lo que es un operativo que va dirigido al bienestar y a la salud de nuestros estudiantes.
La alcaldesa encargada, Helen Fernández, afirmó que el llamado fue realizado por la propia comunidad estudiantil, quienes, preocupados por la seguridad de la institución, hicieron la solicitud ante la Gerencia de Participación Social y Comunitaria. Bueno, amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Sí, precisamente vamos a ver un adelanto de lo que va a tener Carlos Fernández en la próxima parte. Importante porque es un tema que hemos tocado, hemos abordado recientemente de manera reiterada, como es el tema de la educación universitaria, mucho más a propósito de la decisión de OPSU de colocar un número muy importante y significativo de estudiantes en las universidades autónomas. Esto ha provocado una controversia, una polémica, a lo que se suman una serie de declaraciones, tanto del ministro de Educación Universitaria como de otros miembros del gabinete, por cierto, egresados de la UCB. Así que este tema lo estaremos conversando en breve con Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, la rectora Cecilia García Arocha. Muchas gracias, rectora, por estar con nosotros. Bueno, echar el cuento otra vez, yo creo que buena parte del país lo conoce, ¿no? Lo que fue la decisión de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, más esto avalado por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia para que un grupo de estudiantes en un número bien cuantioso pues entren también a las universidades autónomas, aún por encima de lo que es la legalidad interna, ¿no? Las pruebas de admisión, las pruebas de aptitud y todo ello. ¿Cómo está la situación en este momento? Sí, tú lo has presentado muy bien, muchas gracias, Carlos, de nuevo por la invitación. La OPSU es una oficina técnica adscrita al Consejo Nacional de Universidades. Como tú lo has dicho, la sentencia que viene del TCJ es una sentencia que viola claramente la autonomía universitaria que está plasmada en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero además viola también las competencias muy bien plasmadas en el artículo 26, numeral 9 de la Ley de Universidades vigente. Es muy clara. La competencia para seleccionar a los estudiantes que ingresan a las universidades es de los consejos universitarios en nuestras universidades. De tal manera que los lineamientos que provienen de la OPSU son lineamientos, pero los lineamientos que provienen de la OPSU se transformaron en una imposición en la cual el TCJ, ratificando la decisión de la OPSU, impone una asignación de estudiantes que es competencia de los consejos universitarios. Por supuesto, nosotros necesitamos formalmente que se nos informe de la decisión del TCJ, pero como es pública y podemos conversarla y podemos analizarla, sin duda alguna que nuestras asesorías jurídicas, nuestros asesores jurídicos, las facultades de ciencias jurídicas y políticas, sus profesores, su gente bien formada, bien preparada, harán todas las gestiones, cosa que ya están haciendo desde el punto de vista legal, porque nosotros tenemos facultades de ciencias jurídicas y políticas que obligan a estar siempre al lado del Estado de Derecho. Sin embargo, es una formalidad institucional que ustedes tienen que hacer, ¿no? Por supuesto. Y también para la historia, Carlos, que quede quienes defendimos en su momento la autonomía universitaria, las leyes, la Constitución, y quienes, con el ejercicio del poder, pretendieron o sencillamente violaron nuestras leyes y nuestra autonomía. Bueno, vamos a comenzar a desmenuzar las cosas, claro, ¿no? Ya en el terreno concreto, que van a extraer un volumen de estudiantes, no sé, de 197.000 aproximadamente. Esa es la cifra general. Distribuidos en todas las universidades autónomas del país. Sí. Logística, presupuesto, sencillamente el dinero para poder acoger ese número de estudiantes, la infraestructura de las universidades y al final de cuentas la formación de esos estudiantes, los profesores, hay número suficiente de profesores, bueno, y podemos pasar todo eso cuenta. El presupuesto que le hemos defendido tradicionalmente toda la vida es insuficiente, eso lo sabemos, eso lo sabe el pueblo venezolano y nuestras comunidades. Lo que tú has dicho, la salida y el no ingreso de nuevas jóvenes a nuestros cargos docentes, ¿me entiendes?, por razones salariales que están discutiendo nuestros gremios, lo que es la infraestructura, la tecnología apropiada, todo eso suma y todo eso cuenta. Pero el problema fundamental es la persecución del estudiante que ingresa. El problema nuestro, Carlos, y quiero dejarlo muy claro en esta entrevista, no es contra la familia venezolana, ni contra los jóvenes que fueron asignados por la OPSU, porque la OPSU, en el caso de nuestras universidades, en el caso de la Central, ha asignado siempre entre un 30 y un 40% en las distintas escuelas y en las distintas facultades de nuestra universidad.
Nuestro problema fundamental es la prosecución de ese estudiante que viene asignado, que mayoritariamente viene de un programa o de un proyecto del gobierno nacional, de la misión Rivas, como Yo iba a preguntarte, ¿ustedes tienen un perfil de cuál es digamos, la calificación y la preparación de esos estudiantes que aspiran a entrar a las universidades? Fíjate, en un estudio recientemente que presentó el profesor Tulio Ramírez, que es educador, que es abogado, una comisión ad hoc del vicerrectorado académico que preside el profesor Nicolás Bianco Colmenares, fue muy claro cuando dijo el domingo pasado en un diario de circulación nacional que la inmensa mayoría de los asignados, en el caso de la central, provienen de la misión Rivas. La misión Rivas gradúa estudiantes de bachillerato con 2 años de formación. Entonces, o sea, como muchachos formados en 2 años que no reciben matemática, física, química, biología, castellano bien o incluso idiomas, puede soportar, digamos, el desarrollo y la dinámica de una universidad. Pero no solamente eso, es que frente al estudiante tradicional que hace sus 5 años de estudio, muchos de los que vienen de los colegios privados, o perdón, en este caso de los colegios públicos, muchos de los que vienen de los colegios públicos tienen problemas porque no han visto castellano, química, matemáticas, etcétera. Entonces, el problema de la universidad es justamente asegurar la prosecución, porque la Universidad Central de Venezuela o las universidades hermanas forman a los estudiantes. Forman a los estudiantes y su deber y su misión es formarlos, es prepararlos para que se inserten en el desarrollo del país. Esa es nuestra absoluta preocupación. Y al país, a la comunidad universitaria, hay que decírselo. No solamente hay una violación franca de la autonomía, no solamente, ¿me entiendes?, se viola la autonomía plasmada en la Constitución, las leyes de universidades vigentes, es que se pretende asignar estudiantes que a la larga no van a poder egresar de la universidad cumpliendo con los requisitos universitarios, insertándose en el desarrollo del país. Eso va a generar otro problema, porque quien se sienta afectado, quien se da literalmente, como se dice de manera gráfica, raspado porque no tiene la capacidad, bueno, sencillamente va a crear un núcleo junto con otros que van a ser raspados para crear un problema interno. Pero la universidad es grandiosa. Yo creo en la universidad. Nosotros ayer estuvimos en una reunión con los ¿Echaron la culpa a la decanos. autoridad universitaria probablemente? Bueno, si nos echan la culpa, ahí estaremos para defendernos como corresponde. Nosotros tuvimos ayer una reunión extraordinaria con los decanos, donde estaba también presente el presidente de la PUC, donde estaban nuestros estudiantes de la Federación de Centros Universitarios, donde estaban las autoridades, donde estaba esta comisión ad hoc integrada por los distintos profesores que coordina el profesor Ramírez. ¿Y qué fue lo que nosotros hablamos? Hablamos de todo, de la parte legal, de las acciones que tenemos que hacer, pero los estudiantes entendieron, ellos por supuesto defienden de una manera vehemente, como le corresponde al joven venezolano, su autonomía y su ley de universidades, pero al mismo tiempo entendieron que no podemos ser enemigos de ese venezolano que quiere estudiar, pero que quiere estudiar así como muchos de los hijos de los que están en el gobierno nacional. No hay por qué negarlo, no hay por qué tener miedo ni pena decir, ustedes tienen sus hijos estudiando en la Universidad Central de Venezuela. Yo sé todos los hijos de ustedes que estudian en la Central y en las universidades hermanas. ¿Y por qué lo hacen, Carlos? Porque es una universidad de prestigio. ¿Y esos hijos de los funcionarios presentaron su examen de admisión o de aptitud Claro, cumplieron académica? con todos sus requisitos, bien sea asignados por la OPSU o bien sea por las pruebas de diagnóstico que realizamos, de evaluación diagnóstica por áreas de competencia que realiza la Universidad Central de Venezuela. ¿Hay un propósito político electoral como algunos lo han planteado? Fíjate, eso lo planteó Tulio Ramírez, pero más allá del de cara a las elecciones parlamentarias, buscar el voto joven, más tú allá estás comprometido, yo te conseguí el cupo en la Universidad Autónoma. Más allá del favorcito, del populismo, de llamarte, de decirte, tú estás ahí por mí. No, yo tengo mucha fe en que cualquier estudiante que ingrese a la Universidad Central, bien sea por sus pruebas de evaluación diagnóstica, que por demás el Consejo Universitario ratificó que respetaremos ese ingreso, y esos jóvenes van a ingresar porque cumplieron con todos sus requisitos. Hay jóvenes también que no fueron seleccionados por la OPSU, que a la OPSU le corresponderá como oficina técnica, no adscrita a la universidad, sino adscrita al Consejo Nacional de Universidad, hacer la revisión de casos de estudiantes que con muy buen promedio no fueron asignados. Además hay algo importante, Carlos. Eso, ¿eh? Claro, hay algo importante que hay que destacar. Se habla mucho de la clase A, que predomina en las universidades, y que nosotros, o sea, el gobierno, se ha dedicado a que ingrese la clase D. Eso es mentira, ellos lo saben. La clase A asignada en este momento, en el caso de la Central, no fueron más de 150 estudiantes, lo mismo que la clase E. 150 estudiantes ingresaron de la clase B, C y D, lo que ha ingresado toda la vida. O sea que entonces, se desmonta el mito. Se desmonta el mito. Entonces el problema es la prosecución. Y por supuesto el gobierno es responsable de la prosecución, no solamente en los recursos, en las tecnologías, es que tenemos que sentarnos a discutir. Y nosotros como universidad lo que queremos es el bien de su hijo, es el bien de los venezolanos, es que sigamos formando venezolanos bien formados
para que se pueda insertar en el desarrollo del país. Rápidamente, este viernes culminamos nuestros actos de grado. El viernes terminamos de entregarle al país entre Ingeniería y Odontología, que por demás nuestro saludo y nuestro cariño, que cumple 75 años, cumplieron este lunes en la Facultad de Odontología, de formar jóvenes bien preparados que se han insertado en el desarrollo del país. 1.700 jóvenes bien preparados de pregrado y 604 de posgrado en las distintas especialidades. Esa es la universidad que queremos, la que defenderemos y la que seguiremos nosotros queriendo para este país. Rapidito, una última pregunta. Sí. Me llama la atención que ayer me envían una declaración del ministro Menéndez hablando que, porque sí, a través del acompañamiento de la Fiscalía, esos estudiantes van a entrar en las universidades. No tiene que amenazarnos, él es un UCEBista. Usted es UCEBista. Usted sabe que la Universidad Venezolana está respetando siempre el Estado de Derecho. A nosotros no nos amenaza nadie. Nosotros haremos lo que tenemos que hacer, cumpliremos con la familia venezolana, cumpliremos con nuestros inscritos o nuestros muchachos que fueron y presentaron su prueba y fueron seleccionados. Ustedes tienen que cumplir con las universidades, cumplir y revisar a aquellos que no fueron seleccionados con magníficas notas y evitar absolutamente cualquier distorsión que vaya apareada de una mentira. Lo que nos preocupa fundamentalmente es que ese estudiante tiene que tener una persecución exitosa porque este país necesita a los jóvenes bien formados para que se inserten en el desarrollo del país. Rectora, muchas gracias, muy amable, Gracias a ti. por toda la información y haber compartido con nuestros televidentes. Bueno, llega el momento de presentar arte y espectáculos. Silvana Continanza, buenos días, Silvana. Gracias, Carlos. Muy buenos días, Venezuela. Hoy en Lo Actual les daremos una opción diferente para disfrutar en teatro. Ya venimos. Hola Venezuela, muy buenos días y feliz miércoles. Bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros solo basta un tweet a nuestras cuentas @loactual, Instagram @loactualpiso.tv y mi cuenta que está a su total disposición que es @silvacontinanza. Y comenzamos las informaciones diciéndoles que el Ministerio de Interior, Justicia y Paz ordenó la continuidad de anular la nacionalidad por naturalización a María Conchita Alonso. De acuerdo con la Gaceta Oficial 40.701, el director encargado de la Oficina de Asesoría Legal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Ramón Navarro Velázquez, es el elegido para realizar esta acción. Recordemos que la actriz, quien nació en Cuba, tiene la nacionalidad venezolana por naturalización y está radicada en Estados Unidos. Y luego de 10 días bajo cuidados intensivos y con un yeso en la mano izquierda que se extendía casi hasta la uña de su dedo anular, el anfitrión de Tonight Show, Jimmy Fallon, regresó al estudio para seguir entreteniendo a su público. El animador se cayó en la cocina de su casa el pasado 26 de junio y además se cortó un dedo tan gravemente que salvarlo requirió 6 horas de microcirugía. En la complicada operación tuvieron que sacarle una vena del pie para ayudar a reparar el dedo. Y hoy les tenemos una opción de teatro, así que vamos a verlo. Amigos actuales, y hoy tengo la oportunidad de conversar con dos de los protagonistas del torneo de improvisación teatral Impro Knockout. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Bienvenidos a Lo Actual. Quiero que me cuenten de qué va este torneo de improvisación. Sí, seguro. Es muy sencillo. Es un torneo de improvisación teatral en el cual van a haber 9 equipos conformados de parejas. Entonces, a partir del 15 y el 16 de julio, y la final de gran torneo va a ser el 5 y 6 de agosto en Teatro Gelatillo. ¿Van a tener diferentes géneros o va a ser un solo género del que hablarán? No, a lo largo de toda la temporada a lo largo de todo el torneo vamos a estar contando con diferentes géneros, por ejemplo el género telenovela, el género acción, el género anime. Así es, vamos a tener música en vivo. Sí, eso es importante. Uno de los géneros, el género más fuerte de nosotros o de todos va a ser lo que es concierto. Entonces ese género es genial. Porque durante toda la improvisación va a llegar una banda, cualquier banda en vivo, que en este momento tenemos a Teorema, a la gente de Halo Flamenco también va a estar con nosotros. Nosotros tenemos que hacer un cover y un concierto a partir de eso, con letra incluida y hasta coreografía, una cosa fantástica. Bueno, quiero que le manden una invitación a todo ese público a que los vaya a ver en este torneo. Por supuesto, todo el público acá en Caracas tienen que ir a vernos en Teatro Gelatillo. Si quieren vernos, pueden reservar sus entradas desde ya a través de www.teatrex.com.be o pueden llamar a Teatro Gelatillo al 0212-211-5311 o también pueden seguirnos a través de las redes sociales con el hashtag #elimpronockout o @PAhíVamos. Amigos, y con esta información nos despedimos. Mi nombre es Deborah Menicucci y esto es Lo Actual. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden que los espero mañana a la misma hora. El pase es contigo, Carlos.
Bueno, será hasta mañana entonces. Nos dicen que nos despidamos rapidísimo. Rapidísimo. Chao, Venezuela. Yo creo que quieren escuchar el video de Jorge Celedón y tal, el vallenato este que tienen ahí montado. Que fue filmado en Maracaibo. Fue en Eliano Jorgis, uno de los dos. Sí, vamos a verlo. Chao, Venezuela.